En este vídeo describiremos los periféricos más básicos del microcontrolador. Estos son los GPIO, cuya función es comunicar la CPU, es decir, el ARM7, con los pines del micro. Para realizar esta función no es solo necesaria la operación de uno de los dos bloques GPIO, del que consta el micro, sino también del bloque de conexión de pines. Comenzaremos explicando la función de este último. En la figura aparece representado el bloque de conexión a pines como una U que envuelve al resto de los bloques. Se ha representado así porque el bloque de conexión de pines sirve para definir la función que realizará cada uno de los 32 pines de que consta el microcontrolador y que están situados en su periferia. Bueno, el LPC2103 dispone de dos registros de 32 bits cada uno, albergados en las direcciones que aparecen en rojo, llamados pincel 0 y pincel 1. El nombre pincel viene de pin selector. En general, en los micros y en particular en este micro, los pines son multifunción. Dependiendo de los bits almacenados en los registros pincel, pueden ser entradas o salidas del bus de datos, local o de periféricos, o estar conectados a un periférico u otro. Los registros pincel, como aparece en la figura, están divididos en 16 campos de 2 bits cada uno. Cada campo controla un pin, según la figura. El registro pincel 0 controla los 16 pines con subíndice menor, es decir, del 0 al 15, y el pincel 1 los 16 de subíndice mayor, del 16 al 31. En esta figura y la siguiente se describen las diferentes funciones que pueden tener cada uno de los pines dependiendo de los 2 bits de campo correspondiente de los registros pincel 0 o pincel 1. En esta figura están los 16 primeros pines controlados por pincel 0 y en la siguiente los 16 últimos controlados por pincel 1. Obsérvese que para el valor 00 tenemos los pines configurados como GPIO. Bueno, al iniciar la operación del micro o tras un reset, los dos puertos, pincel 0 y pincel 1, contienen 32 ceros cada uno. Es decir, todos los pines se encuentran conectados al bus de periféricos a través del Legacy GPIO. Para valores de los campos pincel 0 distintos de 0, los pines se conectan a los puertos de unidades de conexión en serie, UART, UART0 y UART1, SPI, 0 y alguno de los 1, y I2C, como aparecen aquí en la tabla. Bueno, pues aquí en la tabla además aparecen coloreados según el periférico al que pertenecen. También hay otros conectados al convertidor analógico digital, en este verde más oscuro, o a los temporizadores en negro. Por último, también hay algunos pines, concretamente el pin 14 y el pin 15, que pueden servir como entradas, concretamente cuando el pincel toma el valor 0,1 en su campo, como entradas a dos fuentes de interrupción externas al chip. Bueno, aquí aparece la tabla correspondiente al pincel 1. Aparecen las conexiones al resto de los periféricos de la unidad I2C1, los puertos que quedan hasta completar todos los del SP1 y del convertidor analógico digital y también de los temporizadores, y también hay algunos pines para conectarse a los puertos de la interfaz JTAG y una tercera fuente de interrupción externa, que está colocada concretamente en el pin 16.
Bueno, pues pasamos ahora a explicar los bloques GPIO. Hay dos, el Fast y el Legacy. Como ya hemos dicho, son mutuamente excluyentes. Si se utiliza uno, no se puede utilizar el otro y viceversa. Tanto la unidad Fast GPIO como la Legacy GPIO realizan la misma función, con la diferencia de que el Fast GPIO conecta los pines al bus local, mientras que el Legacy GPIO lo hace al bus de periféricos. Por lo tanto, funcionan con relojes diferentes. Centraremos nuestro estudio en el Legacy GPIO. Se ha conservado el Legacy GPIO de versiones anteriores del micro por compatibilidad. El seleccionar el Legacy GPIO se hace fácilmente desde un registro del bloque de control del sistema llamado registro GPIO-M, en concreto desde su bit 0. Si este bit está a 0, se utiliza el Legacy GPIO y si está a 1, el Fast GPIO. Por defecto, cuando se enciende el micro o después de un reset, se utiliza el Legacy GPIO, cuyas características resumimos en esta transparencia y su esquema pues lo veremos en la siguiente. La primera característica, utiliza el reloj del bus de periféricos o bus APB. Es la misma interfaz de los microcontroladores anteriores, LPC2 y lo que sea, de ahí su nombre. Dispone de 4 registros de 32 bits cada uno para los 32 pines de entrada-salida. Un bit de cada registro para cada pin. Estos son IO-DIR, IO-PIN, IO-SET, que son registros de lectura y escritura, y luego un cuarto registro, el IO-CLEAR, que es de solo escritura. Por defecto, después de un reset, todos los pines se configuran como entrada para evitar conflictos eléctricos entre entradas y salidas. Esto es así en cualquier micro. Y vamos ya a analizar el esquema lógico de cada bit del Legacy GPIO, conectado a cada pin del micro. Aquí aparece el esquema lógico del pin I del Legacy GPIO. Este esquema se repite, por tanto, 32 veces, una por cada pin y por cada línea del bus de periféricos. A la izquierda tenemos la línea I del bus de periféricos y a la derecha el pin I. Cada pin puede conectarse hasta a 4 sistemas diferentes, según los valores del campo correspondiente del registro pincel. Entonces vemos en esta figura también la implementación del bloque I del bloque de conexión a pines, en rosa. Se trata de un multiplexor de 4 entradas, cuyos bits de selección, 2, son precisamente los del campo de pincel correspondiente. Fijaros que la combinación 00 es la que selecciona el GPIO en concordancia con las tablas de pincel que acabamos de ver. Las otras 3 estarán conectadas a terminales de los otros 3 periféricos, conectados a ese pin concreto, según las tablas. Y volviendo ahora al Legacy GPIO, por cada pin, 2 latches, uno RS y otro tipo D, y 3 puertas triestado controlan su comportamiento. El latch de arriba, las D, controla la entrada de habilitación de una puerta triestado conectada a la entrada del multiplexor de bloque de conexión a pines. Este latch D es el encargado de definir si el pin se va a comportar como una salida, si el valor almacenado en el latch es 1 y por consiguiente la puerta triestado se comporta como un cortocircuito, o bien es una entrada, que ocurre en caso contrario, si lo que alberga el latch D es un 0 y por consiguiente la puerta triestado está en alta impedancia.
En el caso de que el pin esté funcionando como entrada, es la puerta triestado colocada en la parte inferior de la figura, la encargada de transferir el valor del pin a la CPU vía el bus de periféricos. Por otro lado, el otro latch, el latch ESR, es el que define el valor del pin en el caso de que se configure como salida. Sus entradas, por tanto, están conectadas al bus de periféricos y la escritura en algunos de los puertos del Legacy GPIO determinan su valor. Este valor almacenado en el biestable será el valor que aparezca por el pin cuando está configurado como salida. Y vamos a continuación en la siguiente transparencia a explicar los puertos concretos que realizan estas operaciones. El registro IODIR de 32 bits y en el cual se puede leer o escribir está ubicado en la dirección que aparece aquí en rojo. Nótese que todas estas direcciones comienzan por E, ya que los periféricos normales, no los avanzados, se encuentran en esa sección de memoria. Bueno, pues como íbamos diciendo, el IODIR sirve para definir la función del pin, si este funciona como entrada o como salida, ya que IODIR actúa directamente sobre el latch D que se utiliza para controlar la puerta triestado. Cuando queremos que un pin funcione como salida, pues lo único que tenemos que hacer es escribir, con lo cual el terminal WR IODIR se pondrá 1, escribiremos en el latch un 1 que colocaremos por el bus de periféricos. Y este 1, una vez escrito en este latch D, queda ahí almacenado, haciendo que la puerta triestado conduzca y que por consiguiente el pin funcione como salida. Si lo que queremos es que funcione como entrada, entonces lo que habrá que hacer será escribir, es decir, activando terminal WR A1, escribir un 0. Escribiendo un 0 que viene por el bus de periféricos, se alberga en el latch y la puerta triestado queda en alta impedancia. Bueno, sobre este registro IODIR también se puede leer. Cuando leemos este registro, lo que se activa es el terminal de lectura y eso hace que el contenido del latch pase al bus de periféricos y de ahí a la CPU. La lectura de IODIR, bueno, pues puede ser interesante para la CPU, pues por si en algún momento quiere saber concretamente, bueno, pues si los pines están funcionando como entradas o como salidas. Bien, pasamos al siguiente, que es el IOPIN. El IOPIN está albergado en esta dirección de aquí, ¿vale? Y su valor afecta al contenido del otro biestable, del biestable RS. PIN viene de PIN value, es decir, que con este registro podemos seleccionar qué valor queremos que albergue el biestable y si está funcionando como salida el PIN. Bueno, pues ¿cómo se escribe en el IOPIN? Pues cuando escribimos en el IOPIN, este terminal de aquí se pone a 1, ¿vale? Y entonces lo que aparezca por el bus va a terminar entrando tal cual en la entrada S del latch y complementado en la entrada R. De modo que si por el bus tenemos un 1, ponemos al latch en estado 1.0, es decir, en el estado de set. Y entonces el pin estará a 1, ¿vale? Pero si por el bus queremos escribir un 0, entonces lo que ocurrirá es que la S se pondrá a 0 y la R a 1. El latch se pondrá a 0 y lo que aparecerá por el pin será un 0. Es decir, cuando escribimos en IOPIN, directamente el bit que queramos escribir es el que aparece
por la salida, porque es el que se termina albergando en el latch. Si lo que queremos hacer es una lectura del IO pin, entonces fijaros, habría que poner a 1 este terminal de aquí abajo, el RD IO pin, y lo que terminaría apareciendo por la CPU vía el bus de periféricos no es el valor del latch SR, ¿no?, sino el valor del pin, de la patita del micro, ¿vale? Entonces esta nos puede servir tanto, el leer del IO pin, tanto si el pin funciona como entrada o como salida, para conocer el valor del pin. Vale. Bueno, hay otros dos registros que son el IO-set y el IO-clear, que también están relacionados con el valor almacenado en el biestable RS. Bueno, el IO-set es un registro también de lectura y escritura, y que se encuentra en esta dirección que aparece aquí. ¿Y sirve para qué? Bueno, pues sirve para colocar selectivamente a set, es decir, a 1, algunos de los pines de los 32 que tiene el microcontrolador. IO-set, si os fijáis aquí, también actúa sobre el latch SR. Bueno, cuando escribimos en el IO-set, ponemos a 1 este terminal y el valor que haya por D, ¿dónde va a acabar? Pues va a acabar en la entrada S de este latch, ¿vale? Mientras que la R va a estar a 0, porque si queremos escribir en el IO-set, pues no escribimos en ninguno de los otros, es decir, que la R va a estar a 0. Bien, si lo que hay por el bus de periféricos es un 1, entonces la S se pondrá a 1, la R a 0, colocaremos al latch en el estado de set, en el 1, ¿vale? Con lo cual, si escribimos un 1 en el bit que sea del IO-set, aparecerá un 1 en el latch, y si es una salida, también en el pin. Pero ¿qué ocurre si lo que tenemos es un 0 en el bus de periférico? Pues que queremos escribir un 0 en el latch, ¿de acuerdo? Pues no vamos a escribir un 0 en el latch, sino que ese 0 es el valor que va a tomar la S. S a 0 y R también a 0. Como la S está a 0 y la R está a 0, este latch va a conservar su valor. Que tenía un 0, seguirá con el 0. Que tenía un 1, seguirá con el 1. Por eso os he dicho que el IO-set sirve para poner a set selectivamente aquellos pines o aquellos biestables de GPIO SR que nosotros seleccionemos, ¿vale? Con un 1 en su bit correspondiente. Y los que pongamos a 0 no se pondrán a 0, sino que conservarán su valor. ¿Y qué es lo que se lee cuando queremos leer en el registro IO-set? Pues fijaros, es una cosa un poco rara, porque no tiene mucho sentido leer en IO-set con ese nombre que tiene. Bueno, pues cuando leemos en IO-set se pone a 1 este terminal de lectura y entonces el valor almacenado en el latch RS pasa a la CPU, ¿vale? Cuidado, pasa el valor almacenado en el latch, que podría ser diferente al valor que tiene el pin, si el pin está funcionando como entrada. Bueno, y por último tenemos el registro IO-clear, ¿vale? Que es de solo escritura. Pues ¿para qué va a servir? Va a tener la misma función que el IO-set, pero al revés. Nos va a servir para poner a 0 selectivamente aquellos pines en los cuales queramos escribir un 1 en IO-clear, manteniendo su valor los que tengan un 0. Bueno, pues lo vemos aquí en el esquema. Bien, entonces IO-clear actúa sobre esta puerta AND. Si queremos escribir en IO-clear, ponemos a 1 esta señal de aquí, manteniendo el resto a 0. Bueno, pues si por este bus aparece un 1, fijaros, ahora lo que se va a poner a 1 es la entrada de reset y la de set
permanece a 0. Luego entonces vamos a poner al latch en el estado de reset, la Q va a valer 0. Es decir, que vamos a poner en reset aquellos biestables en los cuales el bit valga 1, el bit del IO clear. Sin embargo, si aparece por aquí en un 0, entonces la R está a 0, la S también está a 0, el latch SR conservará su valor.